Gracias. Bien, iniciamos nuestra entrevista con Aquiles Álvarez. Es un gusto tenerle nuevamente aquí en Indymedia Ecuador. Pues bien, ahora para que por favor nos pueda hablar desde su perspectiva, estamos viendo ya actualmente los resultados con actas escrutadas de un poco más del 17%, que Daniel Noboa está llevando algo de ventaja a Luisa González. Sin embargo, todavía no podemos hablar todavía de una tendencia pues apenas del 17%, pero sí queríamos un poco conocer desde su perspectiva un análisis postelectoral, un escenario político respecto de, en el caso de que uno u otro pudieran estar al frente del gobierno en los próximos 4 años. Claro que sí. Buenas noches, muy amable. No sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Se escucha muy bien. Muchas gracias. Una precisión. Aquiles Álvarez, el alcalde de Riobamba, yo también me equivoco, de Guayaquil. Perdón, Aquiles Herbas, qué barbaridad. Suele pasar. No se preocupe. Pues estamos muy atentos al tema de la proclamación de resultados oficiales y la posición que tenga cada una de las dos bandas de esta contienda electoral, considerando que jamás hubo una diferencia que pueda, digamos, despegar concretamente del 3%, y siendo ese el margen de error técnico de prácticamente toda encuesta previa, incluidos hasta los procesos de exit poll. Me parece a mí que va a haber una larga espera para tener un resultado oficial. O sea, contrario a lo que se imagina la ciudadanía, de que como la papelita era una y chiquita, entonces se cuenta muy rápido, el fenómeno matemático ante el que nos enfrentamos ahora es que las sumas y restas, en virtud de que en diferentes zonas geográficas hay notorias diferencias, notorias ventajas que le puede sacar uno a otro candidato, pongamos Chincha, por poner una idea. Entonces esto hace que esas sumas y restas por cantones y la consolidación de estos números nos tengan tal vez a la expectativa hasta más o menos, yo pensaría las 8:30, 9 de la noche, ¿no? A un modo de estimación, sin tener los instrumentos que se requieren para el efecto. De todos modos, todo indica que el Ecuador está profundamente dislocado. Esto ya lo vimos en la primera vuelta, en la segunda vuelta se va a percibir ello. Ninguna de las tendencias, se puede decir, ha construido una posición hegemónica en términos de la confianza de la ciudadanía ecuatoriana. Hay una considerable parte de votantes en los dos lados que está votando contra el adversario, que está votando contra el otro, y dado que el Ecuador está en uno de los problemas más graves de su historia, esto va a significar varios años, esto siguiente mediano plazo con el gobierno que corresponda, de un desafío social, de un desafío, digamos, no solo ciudadano, sino en términos incluso de construcción de republicanismo, de construcción de sociedad, para poder enfrentarnos, integrados o no, a la magnitud de monstruo que está tomada el Ecuador, ¿no? Entonces, ese quizás es una primera conclusión con los datos que podemos percibir, que ya se van anunciando en Manabí, en Pichincha, en Guayas, en Azuay, entre otros. Sí, sí, definitivamente se nos viene un panorama que todavía, como bien dice, posiblemente 8:35 estaremos 8:30, 9, 10, tal vez mañana podremos saber resultados como más fiables de cuáles, en qué quedamos. Me gustaría preguntarle, Aquiles, desde su perspectiva, considerando que la Asamblea está partida por la mitad, ¿cuál es la perspectiva para la gobernabilidad en el Estado para cualquiera de los dos candidatos? ¿Cómo ve usted con una Asamblea partida por la mitad? Mire, lo de la gobernabilidad en el Ecuador es cuento, ¿sí? Cuando nosotros leemos la historia, si la gente detesta a los asambleístas, además de que somos una cultura caudillista, es cierto, es porque toda la historia, desde que nació la República, los asambleístas han sido de una conducta que no ha cambiado, ¿sí? Es altamente probable
que tengan capacidad de pacto en ciertos temas de agenda. Sí, es altamente probable que tengan costo de todos los bandos, ¿no? Con muy pocas excepciones, porque siempre también hay que decirlo, hay honrosas excepciones en el Parlamento, pero un Parlamento que va a ser de prácticamente 150 personas, su tendencia es generalmente la de un costo, de una tranza, de un constante y permanente acto de troncha, como decían nuestros abuelos. Entonces, no es cierto que haya un problema real de gobernabilidad, ¿no? Eso lo venden después en el discurso cuando los presidentes tienen una incapacidad para gestar, pero siempre tienen gallos que están tempranos en la asamblea comprando asambleístas. Entonces, lo vimos muchas veces. En el gobierno de Lasso hubo temas que votaron casi, digamos, más de 100, 120, 115 votos para algunos proyectos de ley. Cuando nos clavaron el tema de la ley que puso el impuesto del 2%, proyecto de ley económico urgente, tuvieron una inmensa cantidad de votos de sus opositores. A inicios del gobierno de Daniel Noboa se vio notoriamente que hubieron 3 o 4 elecciones. Después dijeron, adornando sus opositores, que se ha intentado dar gobernabilidad para ver si es que tenía una respuesta. Eso no existe, ¿no? El Parlamento es la expresión de la tranza, que quizás incluso podría ser que así es la naturaleza de los parlamentos, pero para bien. O sea, cuando la tranza es arriba de la mesa, cuando la tranza no es para dar cargos, puestos, prebendas, sino cuando la tranza es para momentáneamente poder tener avances en eso que llamamos gobernabilidad. Entonces aquí estamos lejos de hablar de gobernabilidad o no gobernabilidad. Incluso las dos bandas hablaron de asamblea constituyente. Para asamblea constituyente el único camino es que tengan los votos de los dos grupos, ni siquiera sumando los independientes y otras fuerzas se llega. Entonces, por lo tanto, el Parlamento, indistintamente de este resultado, va a hacer lo que siempre ha hecho en la historia, que es transar, ¿sí? Y después pelean, y entonces, fruto de la pelea, sube el costo de los votos y vuelven a transar, y pelean, sube el costo de los votos y vuelven a transar. Eso no va a cambiar en el Parlamento, indistintamente de quién se anuncie como triunfador hoy día en la noche. Aquiles, también quería preguntarte, primero, bienvenido, buenas noches, acerca de cuál es la situación que tú analizas, ¿no?, sobre la diferencia entre los dos gobiernos posibles de aquí a 4 años en cuanto a la relación entre el Estado con sus fuerzas represivas hacia la población. ¿Qué nivel de persecución podría haber? ¿Se pueden repetir casos como los 10 de Coto o como el del movimiento guevarista? No sé, ¿tú cómo ves que se vienen estos 4 años? En el asunto de la seguridad el problema es grave porque las encuestas que se han votado y también el boca a boca que se conversa para quienes comemos en el restaurante popular, para quienes nos movemos en el transporte público, para quienes charlamos con las personas que nos rodean en el entorno, con los guardias, con una persona del servicio de taxi, etcétera, etcétera, etcétera. Es preocupante porque la tendencia estadística es que la población está pidiendo un grado de represión. Es decir, aquí, por un lado, es irresponsable la conducta de la clase política en general, la apuesta al populismo penal de las dos bandas de la política, con el ánimo de captar votos, entendería yo. Yo decía que ya en el ejercicio del gobierno, alguno de estos dos bandos, sea de la función que sea que estén el populismo penal, porque incluso en el legislativo, si no ganan el ejecutivo los unos, pueden hacer un dique para que las leyes más punitivas no necesariamente pasen o se modulen, y en el otro sentido, quien gobierne, si no mismo quiere casarse con el populismo, con mucha más razón, puede tener una línea de dirección más inteligente sobre el ejército y la policía. Pero lo que me duele mucho es que, lamentablemente, a pesar de que ya hay demasiadas experiencias históricas en muchos países, y nosotros también hemos vivido la experiencia histórica de que el populismo penal y el ejercicio de violencia penal no resuelve los datos, no mejora el estado de las cosas, la sociedad está demandando ese ejercicio. Claro, esto no vamos a endosarle como una culpa al pueblo, porque el pueblo lo puede demandar, pero no tiene la capacidad concreta para llevar ese dispositivo
a la realidad. Los que llevan ese dispositivo a la realidad son las clases gobernantes, son los sectores que tienen la capacidad de orden, de disposición. Entonces aquí viene el grave problema. Si la historia nos dice, por ejemplo, que en México en el 2000, inicios del siglo actual, del milenio actual, se declaró la guerra y pasaron de 50,000 muertos a 170,000 muertos. Si la historia nos dice que los italianos entraron a balazos por 15 años a la Cosa Nostra y se triplicaron los muertos, y entonces después de 15 años dijeron, por este lado no creo que sirve porque los muertos triplicados son de la sociedad civil. Si la historia nos dice que la guerra colombiana terminó siempre escalando mucho más y no desescalando, entonces creo que patear la misma piedra es un error. Esto hay que decirlo a nivel de las familias, las aulas, el barrio, etcétera, pero también hay que decirlo a nivel de las posibilidades para frenar esto en el dispositivo del gobierno, quien sea que gobierne, porque esto nos va a traer muerte a los de abajo. O sea, las guerras siempre traen muerte a los de abajo. Yo en la clase política en este sentido tengo poca expectativa porque también las guerras son convenientes. Mire, para quienes nos escuchan, el señor Álvaro Uribe le convenía jamás acabar con la guerra, porque la guerra le reportaba 47,000 millones de dólares de inyección de recursos de parte de los Estados Unidos. Acá les conviene no acabar con la guerra, además la guerra orientada a un actor, ¿sí? Porque mientras nos tengan mirando las noticias, viendo que están encarcelando a niños negros, a niños afros, a jóvenes populares, prosperinas, etcétera, 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 esmeraldeños, manavitas, guayacenses, de Durán, entre otros, de barrios marginales, no vamos a regresarla a ver con los ojos al sistema financiero, los bancos, los exportadores, las personas que manejan los puertos, donde realmente se está yendo la buena parte de lo que se estimaría serían 74,000 millones de dólares, más del doble del presupuesto general del Estado, de la economía total de las drogas. Entonces, mientras no regresemos allá a ver la mirada, esa guerra va a escalar para acá y esa escalada va a significar más muerte para nosotros. Sí, definitivamente sí es verdad. Esta es una guerra que básicamente se mueve por el dinero, y justamente es eso el detalle, ¿no? No hacemos nada, sabemos que una de las formas de cortar posiblemente, obviamente si hubiera la voluntad real política de hacerlo, es justamente el control de el financiamiento de lo que implica el narco, todo este negocio del narco, pero que sabemos que no existe la voluntad, ¿no? Entonces, la UAFE no está cumpliendo en absoluto con su tarea de fiscalizar a quienes no debe, y a los grandes los deja libres sin que podamos tener este control. Dentro de esto, aquí es cómo se ve la perspectiva de nuestra economía a la final. Es que con un poco más, creo que del 38% escrutado, aparentemente sigue ganando como 15 puntos de diferencia, me parece, de ganancia entre Daniel Noboa y González. ¿Cómo económicamente vería la perspectiva económica en nuestro país, si es que llega a ganar, si es que se confirman los datos de la ganancia de Daniel Noboa? Y tal vez ahí va también la pregunta, no sé si de acuerdo a su criterio, ¿qué podría ser que ven que está manejando bien económicamente la gente que esté votando mayoritariamente por Noboa, cuando sabemos todo el desastre económico en el que estamos, ¿no? Solo con un datito, en el primer trimestre del 2025 tenemos un déficit presupuestario de 911 millones de dólares y tenemos por pagar 139 millones. Entonces, no sé qué está viendo y cómo usted ve por ese lado también. Mire, hay muchísimas aristas que tenemos que analizar estos últimos meses. Yo me he dedicado a tratar de hablar unas 15, 18 aristas de yo creo un centenar que nos faltan. Aquí hay una deuda de la academia, o no le llamemos deuda, un pendiente, una tarea de la academia y también una tarea de todos los sectores, digamos, orgánicos, intelectuales de este país, ¿no? La cosa de alguna manera puede pintar de varios colores según el resultado que tengamos ahora. Mire,
Se dice que estamos hablando de 74.000 millones de dólares movidos a través de la economía del narcotráfico. La inmensa mayoría de esos miles de millones de dólares se queda en los mismos países de consumo, si somos sinceros, ¿no? Es decir, como es el valor final, tomando en cuenta que cada gramo de droga, particularmente coca de la calidad colombiana, que es la que está viniendo del Putumayo hacia los puertos ecuatorianos, vale más que el oro, vale $100 en promedio en el mercado norteamericano. Si llegase a Asia, valdría hasta $200 inclusive, y en Europa vale 150. Entonces ese valor entra en cascada, la mayoría se queda en los mismos países por los cuales entrar a los puertos tiene un altísimo costo y distribuirse y pagar lo tiene también considerable, pero restando ese valor, se puede pensar que 1/3 de esa economía se queda en el Ecuador. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de casi 25.000 millones de dólares que están fluyendo como economía de las drogas. Aquí puede haber una lectura negativa y positiva. Negativa, que nos va a traer la profundización de las condiciones de guerra en las que nos encontramos ahora. Pero positiva en cierto grado, porque el país por el cual se volvió viable esta logística del narcotráfico es un país que, aunque es grandote de corazón y le queremos y bueno, podemos hacer odas a su magnanimidad popular, es chiquito en términos comparativos, ¿no? Somos 18 millones de ecuatorianos, es un país, como siempre hemos dicho, que en 12 horas desde el norte al sur está recorrido todas las regiones, etcétera. Entonces, si a Colombia le costó esta guerra 60 años, si a México le ha costado esta guerra hasta ahora más o menos 30 años, puede ser que al Ecuador llevar a los niveles más agudos de este conflicto le cueste menos de una década o inclusive un mediano plazo. ¿Qué me refiero yo con esto? Que de las élites, ¿no? Hay notoriamente una velocidad mucho más rápida por intentar cooptar los beneficios de este narcotráfico, ¿no? Mire la velocidad con la cual el segundo al mando después del señor Guillermo Lasso se involucró no solo en la economía de las drogas, sino en el lobby directo, es decir, voy yo mismo a resolver ciertos asuntos, voy yo mismo a meterme con los albaneses. Ya lo digo porque entiendo que la investigación ya nos permite a todos hablar de esto como una prueba, a pesar de que nadie confía en la fiscalía. Pero lo digo porque esta información es pública y porque le metieron un pepazo a la mano derecha del segundo al mando del señor Guillermo Lasso, que es el segundo banco más grande de este país, ¿no? De alguna manera, de los privados me refiero, porque el público, podríamos decir, también se mete en esto, pero no hay interés concreto ahí porque es público el Banco del Pacífico. Entonces, por lo tanto, mire la velocidad a la que las élites se están metiendo al business. Y esa velocidad va a hacer que con la misma rapidez entren en conflicto entre ellas. O sea, lo que viene para el Ecuador, indistintamente del resultado incluso que estamos a punto de escuchar, es un conflicto sediento de dinero rápido de parte de quienes captan la mayor cantidad de dinero, ¿sí? Porque de esos casi 25.000 millones de dólares, lo que sucede es que hay una disputa concreta por buena parte de ese dinero para blanquearlo en el sistema financiero y para quedarse con buena parte de aquello que sale por los puertos. Pero esa disputa es efectivamente también entre sectores que tradicionalmente se han peleado en este país, pero se han peleado normalmente por cosas que incluso siendo muy rentables van lento. Se pelearon por el cacao en los tiempos de las familias cacaoteras a inicios del siglo XX, se pelearon por el boom bananero en los años 20, 30, 40, ¿sí? Y ahora el nuevo commodity ilegal es las drogas, pero hay que multiplicarlo por 1,000, por 10,000, por 50,000 en términos del precio, y las familias siguen siendo las mismas. Entonces aquí, digamos que se queda el señor Noboa. El señor Noboa tiene una, digamos, torpeza natural para gestionar la repartición del pastel incluso. Si esa torpeza natural hace, porque tiene una arrogancia la familia Noboa, un ejercicio hegemónico por temas de complejos, etcétera, que yo no podría describirlos, pero que son simples, directos a la vista. Entonces es muy difícil para un actor como estos dividir el pastel, ¿no? Como posiblemente ahora está pasando en Colombia. En Colombia uno ya no sabe quién diablos es el narcotraficante, no tiene idea, ¿no? Ya llegó a la cúspide de la guerra, muere Escobar, y después de la muerte de Escobar hay una especie de repacto entre las élites colombianas y los actores del territorio para el movimiento de las drogas, que va más o menos unos 30 años funcionando. No digo que bien, Colombia tiene muchos problemas, pero la guerra empieza a desescalarse, la guerra que llegó a su cúspide más alta. Entonces, en
esa torpeza que no tienen los Novoa, ¿sí? Y yo no deseo que la tengan que inteligencia. El problema de las drogas tenemos que pensarlo cómo se resuelve. Lo que creo que va a pasar es que se van a entrar a matar estas familias. Pero claro, ¿quiénes se matan? Se matan aquellos que están al mando de los generales que están ensuciados a través de esta economía de las drogas y que tienen entonces relaciones y vínculos con cabezas de los GDOs. Entonces, esa es la guerra que lleva a los de abajo, porque entonces empiezan a pelear por territorio. Empiezan a pelear por territorio que inicialmente fue la disputa por las partes de Manabí cercanas a los puertos, después fue la disputa por las zonas de los barrios, donde además, como para todos somos explotadores, hasta en los GDOs le dan a los jóvenes 200, le dicen complétate vacunando y además me das mi parte con lo que vacunas, ¿no? Empiezan a crear una estructura orgánica y legal. Y esto se va trasladando a las sierras y después de las sierras ven en la minería ilegal otro camino, se traslada a los Amazonías, a los subtrópicos y ya está presente en las ciudades de la sierra, ya está presente en las capitales que siempre nos creemos en Quito o las ciudades centrales de la sierra que por no ser costeños estamos blindados o estamos... No, para nada, esto ya está ahí. Ya están las vacunas de $2, $4, que son la primera presencia de la territorialidad. Entonces, mire usted lo que viene en los siguientes 4 años, es la bronca por esos $25 mil millones rápidos, flash de cada año. Y esa bronca va a llevarse mucha sangre, de la cual obviamente tenemos que tener muchas ideas para sacarlo más pronto al Ecuador de ese ejercicio infernal de la política, la economía y la economía de las drogas. Sí, estamos viviendo una necropolítica, definitivamente, como decía Natalia Sierra ya en la entrevista previa. Dentro de eso, pues, creo que no tenemos mayores perspectivas. En este momento ya llevan escrutados, le comento, el 50% de las actas y la tendencia se mantiene. Daniel Noboa con algo más de 15 puntos, está ganando a Luisa González. Entonces, creo que dentro de esto, creo que todo lo que usted acaba de mencionar es básicamente se va a ahondar y se va a dar esas pugnas entre las élites por justamente cooptar y ganar y apoderarse de esos $25 mil millones. Dentro de esto, el tema obviamente que está atado totalmente al tema de seguridad. ¿Cómo le ve a usted con porque si es que se mantiene esta tendencia que al parecer parece que sí, el tema de los mercenarios, el tema de creer, de ver que es a todas vistas que no hay algo estructurado? Este gobierno nunca ha tenido nada estructurado, no tiene ninguna planificación en ningún tema. Gente puesta a dedo en cada uno de los ministerios y menos aún en el tema de seguridad, el famoso Plan Fénix que nunca existió. ¿Cómo ve el tema de seguridad en estos próximos 4 años, de cómo está siendo manejado desde la política, desde el Estado? Mire, yo creo que la seguridad no tiene un plan en este momento y tampoco hubo una discusión y un debate serio en esta segunda vuelta sobre eso, serio en términos de entendimiento de las estructuras de criminalidad, entendimiento de la reforma del sistema de justicia. Lo que tenemos frente a nosotros es un sistema de instituciones cooptado, una profunda penetración del sistema de justicia en las altas esferas, medianas esferas, bajas esferas, en los 3 grados de lo que es el sistema de justicia. Excepciones, por supuesto, excepciones como en todo las hay. Hay que siempre darle a la gente una claridad de que esto no es absoluto, esto tiene siempre un grado de excepcionalidad o cantidad muy minúscula de personas que están sobreviviendo en medio de esa cooptación y penetración. Las instituciones policiales y militares están también cooptadas, sobre todo en las cúpulas. Entonces creo yo que esa acelerada arremetida que va a haber del conflicto entre élites, quizás lo único bueno que puede llegar a tener desde mi muy humilde lectura es que provoca que lo que se puede demorar muchos años en muchas otras experiencias en generar niveles de violencia no percibidos, no imaginados para mucha gente que está penetrada, que cree que solo se recibe la plata y nunca va a pasar nada. Mire usted el caso Metástasis o Purga, empieza con un pedido de $600,000 y empieza pagándole 5,000. Es una locura. Alguien diría, es del Ecuador, que somos unos campeones para regatear, nos piden $2 y terminamos pagando 80 centavos
centavos en el mercado. No, a eso agréguele, bueno, sí somos campeones para regatar, pero agréguele usted que finalmente esos 5,000 acepta los 5 y no te meto el pepo. O sea, finalmente así opera. Si no aceptas ni los 5, estás muerto. Entonces, muchos de estos sistemas penetrados, generales, mandos altos, jueces de la Corte Nacional, entre otros, que están tomando plata, que están tomando una parte del pastel, tienen ya comprometido un grado de su vida, pero en el caso ecuatoriano no van a demorarse en morir 15 años, no van a demorarse en morir 20, ¿sí? Muchos van a empezar a caer en el marco de esta actual administración. Entonces, ese empezar a caer, que lo que me duele en el alma es que cada vez que caiga uno de ellos significa que ya habrán caído 5,000, 10,000 personas en los barrios. O sea, ese es el dolor. Porque uno diría, bueno, si esta guerra va a llevarse a las cabezas, pues entonces que se acelere. No, el problema es que cada muerte de esas tiene equivalencias en los sectores más vulnerables multiplicadas por 1,000 siempre. Entonces es lo doloroso. Pero sí, lo que va a pasar a mi criterio es que es tal la velocidad con la que vamos a entrar a conflictos que no vamos a ser capaces de controlar, o sea, que nadie puede controlar, que ni siquiera el mismo nivel de estructuras criminales va a poder controlar, porque es un grado de muerte, es la ausencia total de la república, es la ausencia total del pacto social fundante constituyente que tiene reglas mínimas, límites máximos, etcétera. Eso es una desinstitucionalización. La gente también no se ha tomado en serio cuando se habla de esto. Tal vez nos equivocamos en ponerle palabras muy pomposas. Es lo que decía Dante, es un infierno. Es el quinto infierno el que ya hemos vivido, el que ya hemos visto en noticias, al que no podemos decir que no nos hemos dado cuenta, ya se vivió. Y el séptimo infierno de Dante, el infierno de la violencia, como este mismo autor en su novela lo decía, es un infierno mucho más brutal, y ese infierno ya nadie lo puede controlar. O sea, no, ni por más fuerte que seas. Yo siempre pongo este ejemplo del cuñado de Lazo, porque ¿quién es más fuerte que el segundo nivel del Banco de Guayaquil? ¿Quién es más fuerte? Nadie es más fuerte que ese nivel. A nivel nacional ya nadie tiene más poder que eso. Pero es tal la escala del conflicto que entonces termina muerto tu brazo derecho, tú terminas preso, y entonces eso se acelera mucho más, y tarde o temprano le toca a la sociedad rediscutir su pacto fundante. Pero por supuesto parece que no va a ser con ninguna de estas fuerzas políticas actuales, ni con la clase política en general, con muy pocas excepciones. Será en unos 2-3 años con una nueva discusión de un proyecto de unidad social alrededor de la superación de la violencia. Ya ni siquiera se puede discutir otros grandes problemas que tiene el país como prioridades, sino la superación de la violencia, el alejarte del horror, porque ese horror que están viviendo ciertos territorios va a seguir acercándose cada vez más, ya está, o lo vamos a seguir escuchando cada vez más cerca de las casas de aquellos que creían que no iba a acercarse nunca. Así vivas en un barrio absolutamente blindado, así vivas en un barrio blindado. Entonces eso es lo que jamás han querido entender, y no lo van a entender porque la sed de plata, ese bañarse en dinero que llega rápido, no te permite ver eso, es ceguera. Entonces todos estos jueces, todos estos policías, todos estos políticos, todos estos partidos que están ahorita teniendo una inyección de otro nivel de recursos, están en ese cegarse de no ver, hasta que la muerte también está cerca de ellos. Entonces les toca a todo el mundo empezar a hacer un reparto de la sociedad, ¿no? Es doloroso lo que estoy diciendo, tal vez un poco cruento en cierto modo, pero es una lectura desde la lectura de la historia de otros países, cómo lo han vivido, ¿no? Y tratando de proyectarlo al futuro. Bueno, Aquiles, para empezar, muchas gracias por tu perspectiva, por tus palabras. Nos parece que es primordial también pensar en términos de seguridad, en términos de relación entre la sociedad y el Estado, lo que hemos venido hablando. Como podemos ver, todavía se mantiene la tendencia, ya con el 50% de los resultados escrutados, de 56 a 43 es la diferencia, y vamos a seguir viendo durante la noche cómo van subiendo los datos, y a ver qué mismo se pronuncian, porque hasta ahora ni CNE ni ninguno de los dos candidatos ha dicho algo. Agradecerte tu presencia, Aquiles, reiterarte que siempre estás invitado a formar parte de estos espacios, y preguntarte si tienes alguna otra palabra para quienes nos están sintonizando el día de hoy. Muchas gracias, más bien por la invitación a todos quienes hacen Indymedia. Yo solamente cerraría con una idea, ¿no? Que a pesar de que todo está tan jodido, hay que decirle a la gente que no es tampoco imposible salir de esto, o sea, que no es tan
fregados salir de esto, ¿no? Ideas hay muchas, hay muchos sectores sociales que si bien van a tener que cuidarse porque este episodio de violencia se llama siempre a la gente que está menos protegida, creo yo que tenemos que seguir discutiendo algunos caminos claros en seguridad, en economía. Uno desearía que la salida sea razonal y no por supervivencia. Ya veremos qué va sucediendo con el tiempo y cómo los territorios van, digamos, tejiéndose para sobrevivir. Pero no es tampoco imposible. Y a la gente decirle, en cierto modo, hay que repolitizarse en el verdadero sentido de la palabra política, hay que organizarse, hay que tejerse, hay que reconfigurarse a nivel familiar, como más o menos lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia, cuando ya definitivamente 1 de cada 4 fue contagiado, y este dato de 1 de cada 4 es un dato muy como mágico, como tiene un sentido metafísico, sin darle esa razón. Los italianos daban una exposición una vez y decían, Italia empezó a discutir un proyecto de unidad nacional frente a la Cosa Nostra y la inmensa mafia que significó y toda la violencia que trajo la Cosa Nostra y su vínculo en las clases políticas, cuando el 25% de la sociedad italiana ya fue tocada. 1 de cada 4 italianos, 1 de cada 4 en la pandemia se contagió, y entonces empezó a darse un fenómeno, el fenómeno de tejernos, ayudarnos, sororizarnos, solidarizarnos, ¿no? Mutualizarnos, todas estas instituciones comunales, instituciones comunes para sobrevivir, ¿no? Para poder mantenernos en vida. Eso hay que empezarlo a discutir desde abajo, desde los de abajo, desde todo lo que signifique comunidad para cada uno de ustedes. Si su comunidad es su familia, es su familia; su comunidad es su barrio, es su barrio. Si tiene un nivel de tejido organizativo, ahí pues en el nivel en el que esté, quien nos escucha, ¿no? Y sí podemos salir de esto para tratar de tener un siguiente proceso, una cohesión social de más del 60% decidida a decir, este es nuestro mínimo, más allá de la persona, el partido, este es nuestro mínimo. Esto es lo que tiene que discutir el Ecuador. Espero que lleguemos pronto a eso y pues por ahora ver los resultados y prepararnos para definitivamente quien asume el poder. Muchas gracias por la invitación, Pai, y siempre quedo al servicio. Muchas gracias, Aquiles.